Mi hijo pensó que no lo había visto poner algo extraño en mi mochila, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero cuando se dio la vuelta, silenciosamente lo puse en su cajón. 30 minutos después, llegó la policía. No vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El puño de Adrián se estrelló contra la mesa de madera maciza. El salero se volcó, esparciendo cristales blancos por la superficie como si fueran vidrios rotos. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca, con un trozo de pastel de carne todavía clavado en las púas. Papá, necesitamos otros $2,000 este mes. Las palabras golpearon más fuerte que su puño en la mesa. Dejé mi tenedor lentamente, deliberadamente, el metal tintineando contra el plato de cerámica. El sonido resonó en el repentino silencio. Valeria estaba sentada frente a mí, su anillo de bodas reflejando la luz del techo mientras lo giraba en su dedo. Tenía el maquillaje corrido debajo de los ojos. Había estado llorando antes de la cena. Basta ya. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Tienes 28 años, Adrián. Es hora de que aprendas a mantener a tu esposa por ti mismo. Se cernía sobre mí, con el rostro enrojecido por la ira o la desesperación. A veces era difícil distinguir la diferencia con mi hijo. El refrigerador zumbaba detrás de él, un ronroneo constante que llenaba los espacios entre nuestras pesadas respiraciones. «Estás siendo egoísta», la voz de Adrián se quebró ligeramente. Mamá nos habría entendido, nos habría ayudado. La mención de Elena me golpeó como un golpe físico. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Mis manos se cerraron involuntariamente. El llanto silencioso de Valeria comenzó, ahogado por la servilleta que presionaba contra su rostro. Los ejotes en mi plato se habían enfriado, cuajándose en su salsa de mantequilla. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon el piso con un sonido áspero y chirriante que hizo que Valeria se estremeciera. La luz del techo proyectaba sombras duras sobre nuestros rostros, convirtiendo esta cena familiar en algo parecido a un interrogatorio. «Te he dado $1,200 solo este mes», dije, levantándome lentamente. Mis rodillas protestaron. Ya no era tan joven como antes. Antes de eso, fue el lugar para la boda, el depósito del apartamento que nunca usaron, las facturas médicas de Valeria. «Papá, por favor». No me alejé de la mesa, lejos de ambos. El olor a pastel de carne enfriándose se mezclaba con una tensión lo suficientemente densa como para cortarla. No voy a seguir permitiendo esto. La respiración de Adrián era pesada, entrecortada. Valeria había dejado de llorar, pero sus ojos permanecían fijos en su plato, como si el patrón de la porcelana pudiera resolver todos nuestros problemas. El reloj sobre el fregadero marcaba las 7:35. Caminé hacia la puerta de la cocina, sin mirar atrás. Mis pasos se sentían más pesados de lo habitual, cada uno una pequeña derrota. Detrás de mí, oí a Valeria susurrarle algo a Adrián, urgente y suplicante. No pude distinguir las palabras, pero el tono era lo suficientemente claro. Las escaleras de madera crujieron bajo mi peso mientras subía hacia mi dormitorio. Cada escalón me alejaba más de los restos de otra cena familiar. Otro intento fallido de conexión. Abajo, sus voces se alzaron de nuevo. La ira de Adrián, las lágrimas de Valeria, la familiar sinfonía de disfunción que se había convertido en la banda sonora de nuestra casa. El pasillo de arriba se extendía ante mí, oscuro a excepción de la luz que se derramaba desde la puerta de mi habitación. Adentro, la fotografía de Elena esperaba en la mesita de noche, congelada en un momento en que nuestra familia todavía tenía sentido. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí y me senté pesadamente en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso, los resortes protestando después de 30 años de uso. El lado de Elena permanecía intacto, las almohadas todavía dispuestas exactamente como las había dejado hace 5 años. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por agotamiento, por ese cansancio profundo que proviene de luchar la misma batalla una y otra vez, sin ganar terreno jamás. La fotografía en la mesita de noche mostraba a Elena con su vestido azul, el que había usado para nuestro crucero del 25º aniversario. Su sonrisa era radiante, genuina. Tomé el marco,
Recorrí su rostro con mi pulgar. El cristal estaba tibio bajo el resplandor de la lámpara de noche. Mamá nos habría entendido, había dicho Adrián. Quizás, Elena siempre veía lo mejor en todos, especialmente en nuestro hijo, pero también creía en las consecuencias, en enseñar en lugar de consentir. Hace 2 años, vendí mi motocicleta clásica para pagar el depósito del lugar de su boda. La moto había sido mi orgullo y alegría. Una clásica de los 70 que había restaurado yo mismo después de que Elena muriera. Me dije a mí mismo que era por amor, por la familia, pero Adrián apenas me dio las gracias, ya preguntando por los gastos de la luna de miel antes de que el cheque se hiciera efectivo. 18 meses después llegó el depósito de seguridad del apartamento. Había cancelado mi planeado viaje de pesca a las montañas, aquel para el que había estado ahorrando desde mi jubilación, $3,000 que deberían haberme comprado montañas y soledad. En cambio, fueron a parar a un propietario por un apartamento al que nunca se mudaron. Alguna excusa sobre un cambio de circunstancias. Hace 6 meses, fueron las facturas médicas de Valeria. Hice horas extras a mis 57 años, con la espalda gritando por las obras de construcción que debería haber dejado atrás. Cada dólar extra se destinó a especialistas y pruebas que no revelaron nada más grave que migrañas inducidas por el estrés. Abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro yacía la pila de documentos de préstamo que Adrián me había convencido de firmar en los últimos 2 años. Préstamos personales, solicitudes de crédito, retiros de fondos de emergencia, mi firma en cada uno, escrita en momentos de debilidad paternal. El papel se sentía delgado entre mis dedos, tan frágil como lo había sido mi determinación. $47,000, eso es lo que las emergencias de mi hijo me habían costado desde el funeral de Elena. $47,000 que deberían haber asegurado mi jubilación en lugar de financiar su irresponsabilidad. El frasco de perfume de Elena todavía estaba en el tocador, casi vacío pero sin tapa. A veces lo abría solo para recordar. Esta noche, el aroma parecía acusador en lugar de reconfortante. En el espejo sobre el tocador, vi a un hombre viejo, ojos cansados, cabello canoso, hombros encorvados por llevar cargas que no eran mías. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo el amor se había vuelto sinónimo de rescate financiero? Las últimas palabras de Elena resonaron en la habitación silenciosa. Enséñale a volar por sí mismo, Ricardo. No dejes que viva en nuestra sombra para siempre. Cerré el cajón con firmeza. La pila de documentos desapareció detrás del panel de madera, como evidencia de mis fracasos como padre. Abajo, sus voces habían bajado a susurros urgentes. Podía distinguir el tono de Adrián, suplicante ahora en lugar de exigente. Las respuestas de Valeria llegaban en ráfagas cortas, como si estuviera dando instrucciones. Devolviendo la fotografía a la mesita de noche, apagué la lámpara. La oscuridad me envolvió, pero no me acosté. En cambio, me senté en silencio, escuchando la casa asentarse, la conversación ahogada de abajo, el sonido de mi propia respiración volviendo gradualmente a la normalidad. Mañana sería diferente. Tenía que serlo. La cafetera gorgoteaba su familiar canción matutina, el vapor subiendo de la jarra de cristal como incienso en una iglesia. Había estado despierto desde las 5:30, incapaz de dormir después de las revelaciones de la noche. La cocina se sentía diferente a la luz de la madrugada, más limpia de alguna manera, como si la oscuridad hubiera lavado la confrontación de ayer. Estaba de pie en el fregadero con mi ropa de trabajo, camisa de franela y vaqueros que olían ligeramente a serrín de mi taller en el garaje. Fuera de la ventana, el perro del vecino le ladraba a algo invisible. El periódico de la señora López yacía en su entrada, esperando a que saliera arrastrando los pies en su bata. Los pasos en la escalera anunciaron la llegada de Adrián. Apareció en la puerta a las 7:05, con una camiseta arrugada colgando sobre sus boxers. Su cabello estaba revuelto en ángulos extraños, y ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Evitó mirarme directamente. «El café está recién hecho», dije sin darme la vuelta. Mi voz sonaba normal, controlada. «Bien». Gracias, la palabra salió como poco más que un murmullo. Lo oí buscar a tientas una taza, la cerámica haciendo clic contra la cafetera, mientras sus manos temblaban ligeramente. Valeria entró 2 minutos después,
con la bata de baño bien ajustada alrededor de su pequeña figura. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje de ayer corrido bajo los ojos hinchados. Había estado llorando de nuevo. O quizás nunca había parado. «Buenos días», dijo tentativamente, esperanzada, como si las palabras correctas pudieran reparar el daño de anoche. Asentí sin hablar. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo, roto solo por el silbido final de la cafetera y el lejano estruendo del camión de reparto de periódicos. Lavé metódicamente los platos de la cena de anoche, mis manos moviéndose con gestos familiares. Plato, enjuagar, jabón, fregar. El agua estaba casi demasiado caliente, pero agradecí la ligera quemadura contra mi piel. Se sentía como claridad. Detrás de mí, Adrián sirvió café con manos temblorosas. El líquido salpicó ligeramente, las gotas golpeando el mostrador con pequeños impactos. Valeria intentó hacer una tostada, pero el olor a pan quemado pronto llenó la cocina. Raspó la superficie carbonizada sobre el fregadero, las migas negras cayendo como cenizas. «Voy a salir hoy», anunció Adrián, su voz a la defensiva antes de que yo hubiera respondido. «Entrevistas de trabajo». Me di la vuelta desde el fregadero, finalmente encontrando sus ojos. Se apartaron de inmediato, centrándose en su taza de café en su lugar. «Llévate la llave de la casa», dije en voz baja. La implicación quedó en el aire. Podría no volver. O quizás yo no estaría aquí cuando regresara. El rostro de Adrián se sonrojó, pero no discutió. La luz del sol de la mañana que entraba por la ventana resaltaba las motas de polvo que bailaban en el espacio entre nosotros. Todo se sentía suspendido. En espera, podía oír los latidos de mi propio corazón en el silencio, firmes y decididos. Adrián tomó una manzana del frutero del mostrador en lugar de sentarse a desayunar. Sus zapatillas chirriaron contra el piso mientras caminaba hacia la puerta y luego de regreso. Una energía nerviosa irradiaba de él como el calor de un horno. «Adrián», dije, deteniéndolo a mitad de camino. Se giró, la esperanza parpadeando en sus ojos por un momento. «Responsabilidad», dije simplemente. No es una mala palabra. La esperanza murió. Su mandíbula se tensó y sin otra palabra salió de la cocina. Segundos después, la puerta principal se cerró con fuerza suficiente para hacer sonar las ventanas. El sonido resonó por la casa como un disparo. Valeria permaneció en la mesa, su tostada quemada intacta en su plato. Me miró con ojos suplicantes, la boca abriéndose como para hablar. Pero yo ya me estaba moviendo, vertiendo mi café en una taza de viaje, dirigiéndome hacia el garaje. El motor de mi camioneta arrancó al primer intento. Un rugido fiable que nunca me había fallado. Mientras salía marcha atrás de la entrada, pude ver a Valeria a través de la ventana de la cocina, sola con el desorden de nuestro desayuno interrumpido y el peso de los secretos que ella y Adrián compartían. La mañana se extendía ante mí, llena de posibilidades y temor a partes iguales. La voz animada de Adrián me llegó antes de que lo viera. La puerta principal apenas se había cerrado detrás de mí cuando saltó del sofá, su rostro iluminado con una emoción que parecía casi frenética. «Papá, lamento lo de ayer. Me contrataron en una gran empresa de tecnología». Las palabras me golpearon como un puñetazo sorpresa. Dejé mi hielera del almuerzo con cuidado en el suelo de madera, mis manos curtidas por el trabajo de repente temblorosas. Adrián se abalanzó hacia mí con los brazos extendidos, atrayéndome a un abrazo que duró demasiado, que apretó demasiado. «¿De verdad?». La esperanza en mi voz me sorprendió. «Eso es maravilloso, hijo». Valeria estalló en un aplauso teatral desde su lugar en el sillón, sus manos chocando en palmadas agudas y entrecortadas. Su maquillaje era perfecto, demasiado perfecto para alguien que había estado llorando ayer. La brillante sonrisa pintada en su rostro no llegaba del todo a sus ojos. «Recibió la llamada esta tarde», anunció, como si estuviera narrando un concurso de televisión, puesto de consultor senior de TI. Adrián me soltó, pero se quedó cerca, pasándose las manos por el pelo con ese gesto nervioso que conocía desde su infancia. Su camisa estaba impecable, recién planchada. ¿Cuándo había encontrado tiempo para lavar la ropa? «Sabía que lo tenías dentro», dije, sintiendo que mis hombros se relajaban por primera vez en días.
La luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas de la sala de estar atrapaba las motas de polvo que bailaban entre nosotros, haciendo que todo pareciera más suave, más indulgente. ¿Cuándo empiezas? El lunes. Me quieren de inmediato. La respuesta de Adrián llegó demasiado rápido, como si la hubiera ensayado. Su voz sonaba un poco más aguda de lo habitual. El familiar peso del orgullo paternal mezclado con alivio comenzó a asentarse en mi pecho. Quizás las duras palabras de ayer lo habían motivado hacia una responsabilidad real. Quizás Elena tenía razón. A veces, el amor duro era el único camino a seguir. Pero algo me molestaba. Adrián seguía ajustándose el cuello de la camisa, alisando una tela que no estaba arrugada. Sus ojos se desviaban hacia Valeria, buscando algún tipo de confirmación o seguridad. ¿Y el sueldo qué tal?, pregunté, acomodándome en mi sillón reclinable. El cuero crujió bajo mi peso, un sonido que generalmente me reconfortaba. $65,000 para empezar, dijo Adrián sin dudar. Más beneficios. Seguro médico, dental, aportación para la jubilación. Esas eran las respuestas correctas, el tipo de detalles que un empleador real proporcionaría. Entonces, ¿por qué mi mente de ingeniero seguía catalogando inconsistencias? El momento era conveniente. Demasiado conveniente, quizás. Afuera, la cortadora de césped de un vecino rugió, y las risas de los niños resonaron desde el patio trasero de alguien. Sonidos normales de una tarde suburbana que deberían haberse sentido pacíficos. En cambio, parecían subrayar la calidad artificial de nuestra celebración. Esto merece una carne asada, anuncié, dejando a un lado mis dudas. Déjame encender la parrilla. Podemos celebrar como se debe. El rostro de Adrián se iluminó. Felicidad genuina esta vez, pensé. Eso suena perfecto, papá, como en los viejos tiempos. Valeria aplaudió de nuevo, más suave ahora pero todavía actuando. Haré mi ensalada de papa, la que te gusta con el aderezo de mostaza. Me levanté, las articulaciones protestando después de un largo día en la obra. Denme 20 minutos para encender el carbón. Adrián, puedes ayudarme afuera en unos minutos. De hecho, necesito buscar algo arriba primero, dijo Adrián, ya moviéndose hacia la escalera. Solo unos papeles de la entrevista de trabajo. ¿Quieres que te muestre la carta de oferta? Asentí, dirigiéndome hacia la puerta trasera que daba al patio. La parrilla esperaba bajo su cubierta negra como un amigo leal. Esta noche se sentía como un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que ayer casi se había destruido. Detrás de mí, oí los pasos de Adrián en las escaleras, a Valeria moviéndose hacia la cocina. Sonidos familiares. Una tarde familiar normal. ¿Qué tipo de carne quieres?, grité, sabiendo ya que Adrián elegiría hamburguesas mientras que Valeria prefería pollo. El carbón apenas comenzaba a arder, pequeñas llamas lamiendo los trozos negros con creciente confianza. Me limpié las manos en la toalla de cocina que colgaba del asa de la parrilla, saboreando el ritual familiar. El suave aire de la tarde traía el olor al líquido de encendedor y la promesa de una cena familiar pacífica. Adrián había desaparecido arriba hacía 10 minutos para buscar esos papeles de la entrevista. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Valeria moviéndose, supuestamente preparando las guarniciones. Todo parecía normal. Correcto. Me di la vuelta hacia la casa para ver si Adrián quería ayudar con la parrilla. La ventana de la cocina enmarcaba la sala de estar como un cuadro. Una luz cálida se derramaba desde la lámpara del techo sobre los muebles familiares. Fue entonces cuando lo vi. Adrián estaba de pie cerca de la puerta principal, inclinado sobre mi mochila de trabajo azul marino. Sus movimientos eran rápidos, furtivos. Nada que ver con el joven seguro de sí mismo que acababa de hablarme de su nuevo trabajo. Miró a su alrededor antes de abrir la cremallera del compartimento principal. Mi agarre se tensó en el tenedor de la parrilla. ¿Qué estaba haciendo con mi bolso de trabajo? Di un paso involuntario más cerca de la ventana, permaneciendo en las sombras proyectadas por el voladizo del patio. Adrián metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, envuelto en lo que parecía papel de seda oscuro. Sus manos se movieron con precisión practicada mientras colocaba el objeto en lo profundo de mi mochila, acomodándolo entre mis guantes de trabajo y mi cinta métrica. La parte racional de mi mente buscaba explicaciones inocentes.
Quizás un regalo de agradecimiento, una sorpresa, pero el comportamiento de Adrián, las miradas secretas, la cuidadosa colocación, sugerían algo muy diferente. Cerró la cremallera de la mochila y se alejó rápidamente, limpiándose las manos en los vaqueros como si estuviera borrando pruebas. Toda la secuencia había durado menos de 30 segundos, pero se sintió como ver un crimen desarrollarse en cámara lenta. El humo de la parrilla me rodeaba. El olor acre de repente abrumador. Se me revolvió el estómago cuando Adrián desapareció de la vista, probablemente dirigiéndose de nuevo arriba o a la cocina. Los sonidos de la tarde suburbana, el tráfico distante, un perro ladrando a 3 casas de distancia, ahora parecían amortiguados, como si el mundo se hubiera desviado ligeramente de su eje. Me obligué a volver a la parrilla, con la mente a toda velocidad. El carbón brillaba al rojo vivo, listo para cocinar, pero mi apetito había desaparecido por completo. Lo que sea que Adrián hubiera escondido en mi bolso se sentía significativo, incluso peligroso, pero enfrentarlo ahora revelaría que lo había estado observando, espiando a mi propio hijo. La puerta trasera se abrió con su familiar chirrido. «Papá, ¿cómo van esos carbones?» La voz de Adrián tenía el mismo brillo artificial de antes. Tragué saliva, con sabor a ceniza y sospecha. Casi listos, logré decir, sin darme la vuelta. Solo necesitan unos minutos más. Sus pasos se acercaron por la cubierta de madera. Por el rabillo del ojo, lo vi apoyarse en la barandilla del patio. La viva imagen de la satisfacción casual. Pero no podía dejar de ver esos movimientos cuidadosos y secretos junto a mi mochila. «¿Sabes qué, hijo?», dije, finalmente enfrentándolo. «Creo que dejé mis guantes de trabajo en el garaje. ¿Te importaría traerlos mientras atiendo este fuego?». La sonrisa de Adrián vaciló por un instante. «Claro, papá». Sin problema, volvió a entrar, y observé a través de la ventana de la cocina cómo pasaba junto a mi mochila sin siquiera mirarla. La actuación fue impecable. Demasiado impecable para alguien que había estado nervioso por esconder algo allí momentos antes. Fuera lo que fuera que había en mi mochila, tenía que averiguarlo. Pero primero, necesitaba la oportunidad adecuada. «Solo voy a buscar un poco de condimento a la cocina», le grité a Valeria mientras Adrián desaparecía en el baño de arriba. Las tuberías de agua gimieron cuando abrió el grifo, mi señal de que tenía unos preciosos minutos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras me acercaba a la mochila. La sala de estar se sentía diferente ahora, las sombras más profundas a pesar del cálido resplandor de la lámpara. Cada crujido de la casa asentándose parecía amplificado, amenazando con exponer mi investigación. La cremallera de la mochila emitió un suave susurro metálico mientras la abría. Dentro estaban mis artículos de trabajo familiares. Cinta métrica amarilla, guantes de cuero manchados por años de trabajo honesto, un cuaderno de espiral lleno de bocetos de proyectos, todo en su lugar habitual, excepto por la presencia extraña que había visto a Adrián esconder. Mis dedos sondearon más profundo, buscando entre el caos organizado de mi vida profesional. Allí, envuelto en papel de seda oscuro, anidado contra el lomo del cuaderno como un secreto culpable, lo desenvolví con cuidado. El papel de seda crujiendo tan fuerte como disparos en la habitación silenciosa. Lo que emergió me dejó sin aliento. Un anillo de diamantes, una piedra central masiva rodeada de diamantes más pequeños, todo engastado en lo que parecía platino. Las facetas captaron la luz de la lámpara, proyectando prismas de arcoíris por la mesita de café y la pared. Lo sostuve en alto, paralizado por su brillo y aterrorizado por sus implicaciones. Esto no era bisutería. Solo el peso me decía que era real, caro, fácilmente $15,000, quizás $20,000. Más dinero del que Adrián había poseído jamás, más de lo que podría ganar en meses en su supuesto nuevo trabajo. Me dejé caer en la silla más cercana, las piernas de repente poco fiables. El anillo se sentía caliente en mi palma, ardiendo con preguntas que tenía miedo de responder. ¿De dónde había sacado Adrián algo tan valioso? ¿Por qué esconderlo en mi espalda? ¿Qué estaba planeando? El agua todavía corría arriba. El tarareo nervioso de Adrián llegaba a través del techo, una melodía que no reconocí. Sonidos normales de mi hijo que aparentemente era cualquier cosa menos normal.
El brillo del anillo parecía burlarse de mí. Pensé en la discusión de ayer, su desesperada súplica de dinero, las lágrimas de Valeria. ¿Habían estado planeando esto incluso entonces? ¿Usando mi generosidad como tapadera para algo más oscuro? Mi mente de ingeniero comenzó a calcular escenarios, ninguno de ellos bueno. Si Adrián había robado este anillo, ponerlo en mi mochila, me convertía en un cómplice involuntario. Y si planeaba afirmar que yo lo había robado, el agua se cortó arriba. Unos pasos cruzaron el suelo del baño. Adrián bajaría en cualquier momento, esperando encontrarme afuera con la parrilla, desempeñando el papel de padre orgulloso, celebrando el éxito de su hijo. En un momento de puro instinto, me metí el anillo en el bolsillo y rápidamente volví a empacar la mochila. El papel de seda volvió a entrar, colocado lo más cerca posible de como Adrián lo había dejado. Mis manos temblaban mientras cerraba la cremallera. Los pasos de Adrián llegaron a lo alto de las escaleras justo cuando me levanté, con las piernas aún inestables. El anillo se sentía como un peso de plomo en mi bolsillo, evidencia de una traición que no estaba listo para enfrentar. «Papá, ¿todo bien ahí dentro?» La voz de Adrián transmitía una preocupación artificial. «Ya salgo», grité, moviéndome hacia la cocina en piloto automático. Mi cuerpo funcionaba mientras mi mente se tambaleaba con implicaciones que aún no podía procesar. El anillo quemaba contra mi pierna con cada paso. Un recordatorio constante de que nada en esta noche era lo que parecía. La voz de Adrián llegó a través de la ventana de la cocina mientras volvía a entrar. «Papá, ¿cómo quieres estos filetes? ¿Término medio?» «Como creas que es mejor», respondí, mi voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi pecho. El anillo se sentía como un carbón ardiente en mi bolsillo, su peso tirando de algo más que la tela de mis vaqueros. Mis pies encontraron las escaleras alfombradas, evitando el tercer escalón que había crujido durante 20 años. Cada movimiento se sentía calculado, con un propósito. El enfoque de un ingeniero para resolver un problema imposible. Adrián había violado mi espacio personal, mi confianza. Algo estaba muy mal en toda esta situación, y no iba a enfrentarla con los ojos vendados. El pasillo se extendía ante mí, bordeado de fotos familiares que ahora parecían pruebas de una vida que había malinterpretado. La puerta del dormitorio de Adrián estaba ligeramente entreabierta, la luz de la tarde filtrándose por la ventana que daba a nuestro patio trasero. A través del cristal, podía ver la silueta de mi hijo inclinada sobre la parrilla, desempeñando el papel de un hombre de familia obediente. Empujé la puerta lentamente, probando si había chirridos. Las bisagras permanecieron en silencio, bien engrasadas por años de mantenimiento. Dentro, la habitación tenía los olores mezclados del perfume de Valeria y el humo de la barbacoa que entraba por la ventana. Su ropa colgaba de la silla, el portátil de Adrián cerrado sobre el escritorio, papeles esparcidos cerca, los detritos de su engaño compartido. El tocador estaba contra la pared del fondo, 3 cajones apilados como secretos esperando ser revelados. Elegí el del medio, el cajón de los calcetines, el escondite más inocuo. Mis manos curtidas se movieron entre sus pertenencias íntimas, apartando calcetines de algodón y ropa interior para crear un pequeño hueco. Si Adrián podía poner cosas en mi mochila sin permiso, yo podía devolverle el favor. El papel de seda crujió suavemente mientras anidaba el anillo en lo profundo de su ropa, exactamente donde sería encontrado si alguien viniera a buscar. «Papá, esto se ve perfecto aquí afuera». La voz de Adrián transmitía un entusiasmo genuino, o al menos una imitación magistral de él. Cerré el cajón con cuidado, asegurándome de que todo pareciera intacto. La habitación no contenía evidencia de mi presencia excepto el leve calor de mis manos y el conocimiento de que su juego acababa de cambiar las reglas. A través de la ventana, Adrián estaba arreglando algo en la mesa del patio, sus movimientos casuales y seguros. No tenía idea de que, 10 metros por encima de él, su plan se estaba desmoronando hilo por hilo. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos mientras me dirigía al pasillo. Fuera lo que fuera que Adrián estuviera planeando con ese anillo, cualquier papel que hubiera escrito para mí en su plan, yo acababa de reescribir el guión, ojo por ojo. Y si mi hijo quería jugar con las pruebas,
descubriría que su padre no había aprendido ingeniería sin entender cómo se pueden desarmar las cosas. Las escaleras recibieron mi peso en orden inverso, evitando los crujidos familiares. En la cocina, tomé la botella de salsa para carne de la despensa. Mi excusa para estar adentro. A través de la ventana, Adrián me saludó. Todo sonrisas y calidez familiar. Regresé al patio justo cuando varias puertas de coche se cerraron de golpe frente a la casa, el sonido cortando el aire de la tarde como disparos. Me giré hacia el frente de la casa, con la espátula todavía en alto, tratando de procesar por qué varios vehículos llegarían sin previo aviso durante nuestra cena familiar. El rostro de Adrián se transformó en un instante. La sonrisa casual se desvaneció, reemplazada por algo que parecía una anticipación emocionada. Se movió hacia la casa con un propósito repentino. Ya no era el hijo relajado que ayudaba con la barbacoa. ¿Quién está aquí?, pregunté. La confusión evidente en mi voz. ¿Esperabas a alguien? No tengo idea, respondió Adrián. Pero su tono transmitía un shock teatral en lugar de una sorpresa genuina. ¿Quizás los vecinos que vienen a ver por el humo? Unas voces se acercaron desde el patio delantero, autoritarias, profesionales. Se me revolvió el estómago cuando la realidad me golpeó. No eran vecinos. 3 oficiales uniformados aparecieron por la puerta lateral, liderados por una mujer de rostro severo de unos 40 años. Su mano descansaba cerca de su radio, sus ojos escaneando nuestra escena doméstica con evaluación profesional. Policía. Nadie se mueva. Di un paso involuntario hacia atrás, la espátula cayendo con estrépito sobre las losas del patio. Valeria salió de la cocina con un tazón de ensalada, congelándose al ver a los oficiales. El tazón se le escapó de las manos, la lechuga esparciéndose por los ladrillos rojos como confeti en un desastre. Adrián me señaló de inmediato, su dedo firme y seguro. «Oficial, es él». Vi el anillo en su mochila. Las palabras me golpearon como un golpe físico. «¡Qué tontería!», tartamudeé, la genuina perplejidad haciendo que mi voz se quebrara. «¿Qué anillo?». Pero Adrián ya se estaba acercando a la oficial principal. Su cooperación ansiosa y practicada, demasiado practicada. Su lenguaje corporal irradiaba confianza en lugar de la preocupación que cualquier hijo normal debería sentir al ver a su padre acusado de crímenes. La oficial Vargas, la oficial principal, se presentó, estudiando la escena con ojos agudos. «Recibimos un informe sobre joyas robadas. ¿Adrián Harlan?». «Sí, señora», respondió Adrián de inmediato. «Encontré pruebas en posesión de mi padre. Un anillo de diamantes del robo de la joyería del centro de ayer. Mientras él había estado fuera en entrevistas de trabajo. Las piezas se encajaron con precisión mecánica en mi mente de ingeniero. Cada revelación más repugnante que la anterior». La oficial Vargas habló por su radio mientras sus compañeros se posicionaban estratégicamente alrededor del patio. La barbacoa seguía humeando. Los filetes desatendidos comenzaban a carbonizarse, llenando el aire con el olor acre de la carne quemada. «Señor, necesitamos que se aleje de la parrilla», me ordenó la oficial Vargas. Su tono era profesional, pero llevaba el peso de una autoridad que no podía ignorar. Me moví lentamente, con las manos visibles, la mente tambaleándose con la imposibilidad de la situación. Este era mi patio trasero, mi familia, mi barbacoa, y sin embargo estaba siendo tratado como un criminal, basado en el testimonio de mi propio hijo. Adrián caminó junto a los oficiales mientras nos dirigíamos a la casa, discutiendo las pruebas con una familiaridad sospechosa. Sabía exactamente dónde estaba mi mochila, exactamente qué compartimento supuestamente usaba. Su conocimiento era demasiado específico, demasiado detallado para alguien que simplemente se había topado con pruebas. Valeria lo seguía, silenciosas lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Pero su posición cerca de Adrián, su angustia practicada, todo se sentía coreografiado, ensayado. Al acercarnos a la puerta trasera, vi el reflejo de Adrián en la ventana de la cocina. Por un instante, cuando pensó que nadie lo estaba mirando, su expresión cambió. La máscara de hijo preocupado se deslizó, revelando algo calculador debajo. Mi propio hijo había llamado a la policía.
y de alguna manera estaba entrando en una trampa que se había estado gestando durante 30 años. La oficial Vargas extendió el contenido de mi mochila sobre la mesa de café con precisión metódica. Guantes de trabajo, cinta métrica, barritas energéticas, cuaderno, pequeñas herramientas. El inventario honesto de un hombre que había pasado décadas construyendo cosas en lugar de robarlas. Adrián estaba de pie junto a la mesa, la confianza irradiando de cada gesto mientras señalaba los compartimentos. Debería estar en el bolsillo delantero, envuelto en papel de seda. Lo vi ponerlo ahí esta tarde. Su certeza era condenatoria, demasiado condenatoria. Ningún hijo debería conocer los escondites de su padre con tanta especificidad, a menos que él mismo hubiera puesto algo allí. La oficial Vargas buscó minuciosamente en cada bolsillo. El compartimento principal no arrojó más que restos de trabajo. Los bolsillos laterales solo contenían bolígrafos y tarjetas de visita. La expresión de confianza de Adrián comenzó a resquebrajarse por los bordes. «Señor Harlan», dijo la oficial Vargas, levantando la vista de la mochila vacía. «No encontramos el artículo descrito. Tiene que estar ahí». La voz de Adrián se agudizó. La desesperación se coló. Lo vi ponerlo en el bolsillo delantero. «Vuelva a buscar». Fue entonces cuando la última pieza encajó. El conocimiento interno de Adrián, su energía nerviosa disfrazada de emoción, la forma cuidadosa en que había guiado a los oficiales a mi mochila evitando cualquier mención de sus propias pertenencias. «Oficial», dije en voz baja, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. «Quizás debería revisar el cajón del tocador de mi hijo». Adrián se giró hacia mí, el pánico cruzando sus rasgos. «¿Qué? ¿Por qué harías? Eso es ridículo. No hay razón para». Pero la oficial Vargas ya se dirigía a las escaleras, seguida por su compañero. Las protestas de Adrián se hicieron más frenéticas mientras subíamos al segundo piso. Su cuidadosa compostura finalmente se hizo añicos. «Esto es acoso. No pueden simplemente registrar nuestra». Adrián Harlan interrumpió la oficial Vargas, mientras abría la puerta de su dormitorio. «Tenemos causa razonable basada en la sugerencia de su padre y su comportamiento». El tocador estaba exactamente como lo había dejado 30 minutos antes. El oficial Martínez abrió el cajón del medio, apartando calcetines y ropa interior con eficiencia practicada. Su mano encontró el papel de seda de inmediato. El rostro de Adrián se puso blanco como el papel cuando el anillo emergió, los diamantes atrapando la luz del dormitorio como acusaciones hechas manifiestas. El mismo anillo que había descubierto en mi mochila, ahora descansando en una bolsa de pruebas con las huellas dactilares de Adrián en la envoltura de papel. Adrián Harlan queda bajo arresto por presentar un informe policial falso y posesión de propiedad robada. La lectura de sus derechos pareció resonar desde una gran distancia mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de mi hijo. Los sollozos de Valeria llenaron el pasillo, su actuación cuidadosamente construida finalmente colapsando en una desesperación genuina. «Esto es un error», gritó Adrián mientras los oficiales lo escoltaban hacia la puerta principal. «No lo entienden. El anillo estaba en su mochila. Yo mismo lo puse ahí». Su confesión quedó suspendida en el aire como el humo de nuestra barbacoa abandonada. Incluso bajo custodia, Adrián no pudo evitar revelar la profundidad de su engaño. Me quedé en mi sala de estar, rodeado por el contenido esparcido de mi mochila y los muebles volcados por la búsqueda, viendo 30 años de paternidad disolverse en esposas y acusaciones. A través de la ventana delantera, podía ver a los vecinos reunidos en sus porches, atraídos por las luces intermitentes de los coches de policía. La voz de Adrián llegaba desde el patio delantero, todavía insistiendo en que todo era un error, todavía tratando de convencer a los oficiales de que su padre, víctima de alguna manera, había orquestado su propia trampa. Pero las pruebas contaban una historia diferente, una escrita en papel de seda y escondida en cajones de calcetines. Escrita por un hijo que había confundido el amor de su padre con debilidad. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, como si algo fundamental hubiera sido removido junto con mi hijo esposado. Los documentos policiales se extendían sobre la mesa de mi cocina como piezas de un rompecabezas que nunca quise resolver. Hojas de cronología, fotos de pruebas, declaraciones de testigos, el rastro de papel de la traición de mi hijo expuesto en blanco y negro oficial.
Había estado sentado aquí desde las 6 de la mañana, revisando metódicamente cada detalle con la precisión de un ingeniero. El café en la taza favorita de Elena se había enfriado hacía horas, pero de todos modos no me atrevía a beber de ella. Todo en esta cocina se sentía contaminado ahora, cada superficie tocada por mentiras que había sido demasiado confiado para ver. La declaración de Adrián a la policía, dada antes de su arresto, pintaba la imagen de un hijo preocupado que descubre el comportamiento criminal de su padre. Leer sus palabras fue como ver a un extraño con la cara de mi hijo. El engaño calculado, las respuestas preparadas. Esto no fue un impulso. Fueron meses de planificación. Una fotografía de la joyería del centro mostraba el anillo exacto que había encontrado en mi mochila, $18,500. El papeleo reveló la deuda de la tarjeta de crédito de Adrián, $23,000, la mayor parte por pérdidas de juego en el casino de la ciudad. Los números se alineaban con precisión quirúrgica. La entrevista de trabajo era su coartada para el robo, dije en voz alta, mi voz resonando en la cocina vacía. Decir la verdad la hacía real, innegable. La cena de celebración falsa. Los filetes a la parrilla. Todo diseñado para relajarme y bajar la guardia. Si su plan hubiera funcionado, yo estaría sentado en una celda mientras Adrián heredaba esta casa y todo por lo que había trabajado 30 años para construir. Me habrían dejado pudrir en la cárcel por su comodidad. Un golpe en la puerta principal interrumpió mi oscuro análisis. A través de la ventana, vi la silueta familiar de Javier, la preocupación grabada en su postura. Sabía que este momento llegaría. El vecindario había estado lleno de coches de policía y rumores desde la tarde anterior. Ricardo, la voz de Javier tenía el tono cuidadoso de alguien que se acerca a un animal herido. Vi las noticias esta mañana. Pensé que podrías necesitar compañía. Abrí la puerta y encontré a mi vecino con 2 tazas de café, y la expresión que probablemente había usado con innumerables familias de víctimas durante su carrera policial. Javier entendía la traición de maneras que la mayoría de la gente nunca entendería. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Estoy tratando de reconstruir cuánto tiempo ha estado pasando esto. Javier examinó la mesa de la cocina cubierta de informes policiales y fotografías. Su ojo entrenado evaluó las pruebas con profesionalismo, pero su corazón de amigo se mostró en la forma en que sus hombros se hundieron. Esto parece una trampa sofisticada, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Tu hijo sabía exactamente cómo manipular las pruebas. Si no hubieras movido ese anillo, todavía no entiendo por qué lo hice, admití. Puro instinto, supongo. Algo se sentía mal en toda la velada. Javier estudió la hoja de cronología, su dedo trazando los movimientos de Adrián. Tus instintos te salvaron de una condena por delito grave. Mira esto. Tenían cada detalle planeado. El momento del robo, las pruebas plantadas, incluso el testimonio de coartada de Valeria. El olor a tocino llegaba desde la cocina de otra persona, enfatizando lo normal que debería haber sido la mañana. En cambio, me senté rodeado de pruebas de que mi hijo había intentado destruir mi vida por dinero. Habría heredado todo si yo hubiera ido a la cárcel, dije. El alcance total finalmente cristalizándose. La casa, mis ahorros para la jubilación, incluso el dinero del seguro de vida de Elena. Javier asintió sombríamente. Y contigo calificado como un criminal, ¿quién habría cuestionado su historia? El crimen perfecto, si no hubiera sido más inteligente de lo que él creía. Reuní los papeles en pilas ordenadas, mi mente de ingeniero organizando el caos en categorías manejables. Pruebas, cronología, motivo financiero, consecuencias. Cada pila representaba un aspecto diferente de la disposición de mi hijo a sacrificar a su padre por un beneficio personal. Necesito asesoramiento legal, dije finalmente. Sobre la casa, sobre Valeria viviendo aquí, sobre proteger lo que queda. Javier se levantó, entendiendo que esta conversación marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. Vamos a buscarte un abogado. Ricardo, es hora de empezar a pensar en tu futuro en lugar de en su traición. Miré alrededor de la cocina donde las comidas familiares una vez trajeron alegría. Ahora veía recuerdos contaminados por todas partes. La mesa donde Adrián había golpeado su puño, la ventana donde había presenciado su engaño,
las sillas donde se habían servido mentiras junto con la cena. Ponerse de pie fue como levantar un gran peso, pero también como despojarse de algo que ya no quería llevar. Los escalones del juzgado se sentían sólidos bajo mis pies mientras Javier y yo subíamos hacia la entrada a las 8:30 en punto. 3 semanas de preparación con los fiscales habían llevado a este momento, viendo a mi hijo enfrentar las consecuencias por intentar destruir mi vida. Dentro, la sala del tribunal bullía con una eficiencia silenciosa. Los paneles de madera y la atmósfera formal no podían disfrazar el drama humano que estaba a punto de desarrollarse. Me ajusté la corbata nerviosamente, incómodo en el traje que había usado en el funeral de Elena hacía 5 años. Adrián estaba sentado en la mesa del acusado con ropa de la cárcel del condado, esposado y mostrando la palidez de alguien que había pasado semanas tras las rejas. Cuando nuestras miradas se encontraron brevemente, vi la desesperación reemplazar la confianza que había mostrado aquella noche junto a la parrilla. Valeria ocupaba un asiento en la sección del acusado, pálida y delgada, vistiendo lo que parecían ropas formales prestadas. Señor Harlan, por favor describa lo que observó el 17 de abril, comenzó el fiscal después de que hubiera jurado. Vi a mi hijo colocar un anillo robado en mi mochila para incriminarme por robo. Las palabras salieron claras y factuales. Un ingeniero informando observaciones. El contrainterrogatorio del abogado defensor intentó presentar un malentendido en lugar de malicia. ¿No es posible que se equivoque sobre las intenciones de su hijo, señor Harlan? No respondí simplemente. Las pruebas hablan por sí solas. Las imágenes de seguridad de la joyería se reprodujeron en la pantalla de la sala, mostrando el robo de Adrián en alta definición. La marca de tiempo se correspondía exactamente con su supuesta entrevista de trabajo. Observé el rostro de mi hijo mientras se veía a sí mismo en cámara, el momento en que se dio cuenta de que sus mentiras habían sido grabadas. Cuando el juez Torres pidió la sentencia, Adrián intentó un último arrebato. «Papá, no lo entiendes». Estaba desesperado. «Las deudas de juego». Adrián Harlan interrumpió severamente el juez Torres. Se le condena a 5 años en la prisión estatal por robo a mano armada e intento de manipulación de testigos. El sonido del mazo resonó en la sala como una puerta cerrándose de golpe sobre 30 años de paternidad. Los alguaciles se llevaron a Adrián encadenado. Su breve súplica en mi dirección se encontró con mi firme negativa a responder. Valeria recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario por su cooperación, además del requisito de encontrar una vivienda independiente en un plazo de 30 días. La explicación del juez sobre la rehabilitación frente al castigo se sintió distante y académica en comparación con la finalidad de ver a mi hijo desaparecer por la puerta del juzgado. Cuando el tribunal se levantó, los reporteros se agolparon en el pasillo con preguntas sobre la traición familiar y la justicia. Pasé junto a ellos hacia el estacionamiento, mi mente ya enfocada en asuntos prácticos de vender la casa y empezar de nuevo. Javier igualó mi paso, entendiendo que algunos momentos requerían silencio en lugar de comentarios. El ascensor del juzgado nos llevó al nivel de la calle, donde la vida normal continuaba a pesar de la destrucción de la mía. «¿Cómo te sientes?», preguntó Javier cuando llegamos a su coche. Como si acabara de enterrar a mi hijo, respondí con honestidad. Pero esta vez fue su elección morir. El viaje a casa transcurrió en un silencio contemplativo. Mi ciudad se veía diferente ahora que sabía que la dejaría pronto. Algunos capítulos terminaban con celebración, otros con alivio. Este terminaba con la aceptación de que la familia podía traicionar la confianza más profunda. Pero la supervivencia significaba elegir tu propio bienestar por encima de la obligación hacia aquellos que te habían abandonado. Las cajas de mudanza se alineaban en el pasillo como centinelas guardando mi ruta de escape. 30 años de acumulación reducidos a lo esencial. Herramientas, ropa, las fotografías de Elena y los documentos legales que probaban mi inocencia. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, recuerdos ligados a esta casa, se quedaría atrás con los fantasmas. Valeria salió de la habitación de invitados con una sola maleta, su rostro contraído por la desesperación. La orden judicial requería su partida hoy, igual que la mía, pero su destino seguía siendo incierto mientras que el mío apuntaba hacia la libertad. «Ricardo, por favor, reconsidéralo», dijo, posicionándose entre mí y la puerta principal.
No tengo a dónde ir. Adrián me obligó a hacerlo. Tenía miedo de negarme. Hice una pausa en la carga de cajas, estudiando a la mujer que había ayudado a planificar mi destrucción. Su anillo de bodas captó la luz de la mañana. El mismo anillo que había girado nerviosamente mientras mentía sobre las perspectivas laborales de Adrián. Deberías haber considerado las consecuencias antes de traicionarme, respondí con calma. Tenías opciones, Valeria. Elegiste mal, pero ¿a dónde iré? No tengo dinero, ni familia, lo resolverás. Las personas que sobreviven a la traición suelen hacerlo. La agente inmobiliaria llegó puntualmente a las 10 con la documentación final. La señora Hernández había sido paciente durante el prolongado proceso de venta, entendiendo que el trauma lleva tiempo para procesarse. Firmamos documentos en la mesa de la cocina donde antes habían estallado las peleas familiares, transformando la propiedad de Ricardo Harlan a una joven pareja emocionada por su primer hogar. Las llaves de tu apartamento en la ciudad de las montañas, dijo la señora Hernández, entregándome un pequeño sobre. Un dormitorio, vista a la montaña, exactamente lo que pediste. Javier apareció en la puerta, habiendo ayudado a cargar el camión de mudanzas que seguiría a mi camioneta hacia el oeste. Su apretón de manos duró más de lo habitual, reconociendo el final de un capítulo y el comienzo de otro. Promete que visitarás en menos de 6 meses, dije, sinceramente. Promete que contestarás el teléfono cuando llame, respondió él, entendiendo que la curación requería distancia pero no aislamiento. El camión de mudanzas se fue primero, llevando mis posesiones hacia una vida que había diseñado sin la aportación de miembros de la familia que habían demostrado no ser de fiar. Caminé por las habitaciones vacías una última vez, quitando las fotografías de Adrián de las paredes pero dejando los agujeros de los clavos como evidencia de que alguien una vez perteneció aquí. En el garaje, mi camioneta esperaba con todo lo esencial cargado en la parte trasera. Nuevas placas de otro estado, nueva dirección, nuevo número de teléfono. La infraestructura de la reinvención completa. Valeria estaba de pie en la acera observando mientras salía marcha atrás de la entrada donde le había enseñado a Adrián a andar en bicicleta hacía 20 años. Los buenos recuerdos no podían borrar la traición, pero tampoco podían impedirme elegir la felicidad sobre la obligación. Las señales de la interestatal apuntaban hacia una ciudad en las montañas y nuevas posibilidades. Sintonicé la radio en una estación de música ranchera. Bajé las ventanillas y sentí una libertad que no había experimentado desde la muerte de Elena. Los kilómetros desaparecían bajo mis neumáticos, mientras mi ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor. Las montañas aparecieron en el horizonte como promesas de elevación y una nueva perspectiva. A los 58 años, estaba empezando de nuevo por completo. Sin lazos familiares, sin obligaciones financieras con nadie más que conmigo mismo. Sin culpa por priorizar mi propio bienestar. El motor de la camioneta zumbaba constantemente hacia el oeste, llevando a un hombre que había aprendido que a veces el mayor acto de amor es negarse a consentir a aquellos que te destruirían. Detrás de mí quedaban 30 años de lealtad familiar. Adelante esperaba lo que yo eligiera construir con el tiempo que me quedaba. Y por primera vez en años, eso se sentía como suficiente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu tiempo.